Hola a todos compañeros y tutor que están viendo este video. Para la realización de esta tarea uno de la fase uno titulada Crítica y Fenomenología de Husserl, luego de haber visto las conferencias, los videos de las conferencias sobre los sentidos, el palabreando con Sofía, también luego de haber leído el capítulo uno de Crisis de las Ciencias Europeas y la Fenomenología Trascendental, y obviamente de haber revisado el OBI de otras fenomenologías, paso a desarrollar la guía de actividades punto por punto. Primero que todo, me presento. Mi nombre es Melanie Juliet Pérez Ibáñez. Soy abogada egresada de la Universidad Autónoma del Caribe, estudiante de maestría en Derechos Humanos de la Universidad Da Vinci de México y pues, obviamente, estudiante de filosofía aquí en la UNAT. Resido en Puerto Colombia Atlántico, cerca de la sede de la UNAT en Salgar. Tengo 23 años recién cumplidos y pues, ¿qué más puedo decir sobre mí? Me gusta mucho leer y pues por eso he estudiado ramas de las ciencias sociales. Me gustan los dulces, me gusta viajar mucho, inclusive hoy justamente acabo de llegar de un viaje de Panamá. Soy una persona muy alegre y siempre intento apoyar en lo que más pueda a mis compañeros. Incluso les dejo mis notas en el foro porque pues no todos contamos con el mismo tiempo y es entendible. De acuerdo, sin más dilaciones, comencemos con la primera pregunta. ¿Qué es la fenomenología? La fenomenología fue fundada por Edmund Husserl y es una corriente filosófica que busca describir la experiencia tal y como se da en la conciencia, antes de cualquier interpretación teórica o científica. Yo entiendo que no se interesa en el mundo como un objeto externo, o sea, como algo separado de nosotros, algo separado del sujeto, sino en el modo en que el mundo aparece a la vivencia. Y para ello propone la reducción fenomenológica, que consiste en suspender todos los prejuicios, las creencias previas sobre la realidad para poder atender de manera pura a lo que se manifiesta en la experiencia. Así, la fenomenología entiende que la conciencia siempre es intencional, siempre está dirigida hacia algo, y en ese acto se constituye el sentido del mundo. De este modo, más que explicar el mundo desde afuera, la fenomenología lo ilumina desde la vivencia subjetiva y la vivencia intersubjetiva, que es algo que voy a hablar más adelante. Inclusive en el OBI, en la UNAD, nos comentan que la fenomenología busca es que la experiencia ya pensada describa todas las experiencias que rodean la existencia humana. Incluso nos detalla 4 principios clave. Ahora se los voy a mostrar. El primero es tanto aparecer, tanto ser. Yo le entiendo como que el ser no está separado de la conciencia, sino que existe en la medida en que aparece para nosotros. Lo que no aparece no entra en nuestro horizonte de experiencia. Segundo, toda intuición donadora originaria de sentido es conocimiento. En este aspecto sí me enredé un poquito, pero es tipo que la intuición no es algo como secundario, es una fuente válida de conocimiento. Y cada experiencia intuitiva nos abre el mundo y a su vez lo llena de sentido. Tercero, ir a las cosas mismas. Este me pareció bastante sencillo porque es como tipo la fenomenología pide que tú dejes atrás los prejuicios, a las teorías previas y intentes entender directamente el fenómeno, tal y como se da en la experiencia. Por último, tanto más de reducción, tanto más de donación. Este significa que cuanto más logramos suspender los prejuicios que ya les había comentado, las teorías, las explicaciones previas, que eso es lo que significa reducción fenomenológica, más se da el fenómeno en su pureza. O sea, en otras palabras, es tipo, si nosotros dejáramos de imponer nuestras ideas en el mundo se mostraría más como es realmente. Sin embargo, es indispensable mencionar que la fenomenología surgió en medio del auge del positivismo de las ciencias europeas. Ciencias que se centraban solamente en fenómenos tipo que eran cuantificables, fenómenos objetivos, fenómenos que eran externos. Por lo que Husserl consideraba que esto, o sea, estas ciencias lo que hacían era perder la subjetividad y la experiencia vivida. Y es decir, él
un término que Husserl le dice Lebenswelt, algo así. O el mundo de la vida, o sea, en español, va. Por lo cual, mientras las ciencias europeas buscaban explicar técnicamente el dominio del mundo, la fenomenología busca recuperar el mundo de la vida como un horizonte del conocimiento. ¿Por qué? Porque se supone que este último, es decir, la fenomenología, no olvidaría el sentido de la existencia del ser humano y evitaría el riesgo de la deshumanización y el nihilismo. Entendiendo esto, vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo la fenomenología funge a modo de una alternativa filosófica a las problemáticas del hombre contemporáneo? El hombre contemporáneo enfrenta problemáticas como la alienación, la fragmentación de la vida cotidiana, el dominio de lo técnico y la pérdida del sentido en la experiencia. Frente a esto, la fenomenología ofrece una alternativa al recordar que el mundo no es un simple cúmulo de objetos ni datos, sino una red de significados vividos. Desde su método, la fenomenología nos invita a detenernos, o sea, a volver a las cosas mismas, es decir, a la forma en que el mundo se da en la conciencia. Y esto a su vez nos permitiría reconectar con la propia subjetividad, reconocer la validez de la experiencia del otro y recuperar la dimensión del sentido frente a un mundo que tiende a reducirse a lo cuantificable y utilitario. La fenomenología entonces abre la posibilidad de comprender no solo cómo los individuos, no solo como los individuos tipo aislados, solos, sino como seres en una relación, o sea, cómo los individuos somos capaces de construir significados compartidos en un mundo vivido por nosotros y por el otro. La guía me indicaba que debía crear una pregunta personal desde la fenomenología. A partir de, como ya les había comentado, en mi viaje a Panamá, me puse a pensar en la siguiente pregunta. ¿Cómo cambia nuestra perspectiva o experiencia del mundo cuando dejamos de verlo como algo externo, tipo algo ajeno a nosotros, y lo comenzamos a vivir desde la conciencia, desde la subjetividad e intersubjetividad que propone la fenomenología? Ahora, desde la fenomenología, particularmente en Husserl, el mundo no es algo externo, que es algo que he estado repitiendo, dado que simplemente se presenta frente a nosotros como un objeto, sino que se constituye siempre y para la conciencia. Ahora, la reducción fenomenológica es muy importante porque me permite, o sea, me permitió a mí suspender mis creencias previas para advertir que todo aquello que yo vivía aparece cargado de un sentido y que ese sentido se da únicamente en el acto mismo de la experiencia. El mundo, por tanto, no se me ofrece de una manera neutra, o sea, no, el mundo no llega así porque sí, sino que a medida que yo lo pienso, que yo lo vivo y que yo lo comparto, él cambia y me da otra perspectiva. Ahora bien, este ejercicio no es que intente conducir a un solipsismo, sino que tipo la fenomenología busca revelar la dimensión de la intersubjetividad, que es a lo que yo voy. Mi mundo no está aislado de mi conciencia, sino que se entrelaza con el horizonte de los otros. El sentido del mundo se constituye en común, en el cruce de múltiples conciencias que lo viven de manera distinta y complementaria. Ahora, mi experiencia en Panamá, ¿en qué tiene que ver esto? Que me permitió constatar que este aspecto de manera vital, o sea, la conexión que existe, especialmente porque yo conviví con personas extranjeras de habla inglesa, comprendí que cada uno de ellos traía consigo un horizonte de sentido marcado por su cultura, por su lengua, por sus vivencias, y este encuentro, este choque, me obligó a poner entre paréntesis mis propios supuestos, o sea, aquello que yo consideraba obvio y a reconocer que lo cotidiano para mí podía tener un significado de maneras diversas para ellos. Lo que parecía simplemente un intercambio de palabras o costumbres fue en realidad un descubrimiento recíproco. O sea, mientras yo intentaba comprender cómo los otros daban sentido a su mundo, me hacía consciente de la forma en que yo misma lo constituía desde mi cultura y de mi historia personal. Ahora, la fenomenología me permite así descubrir que el mundo no es un escenario fijo, sino un fenómeno vivo que se abre en cada experiencia. Recuperar la mirada fenomenológica es reconocer que lo real no se reduce a lo que ya está, o sea, lo dado, sino que se despliega como un horizonte compartido de significados, algo en constante transformación a través de encuentros con los otros.
La fenomenología transforma nuestra experiencia del mundo al mostrarnos que esto no es un objeto exterior ni un dato inerte, sino una realidad que se constituye en la conciencia y que adquiere su plena riqueza en la intersubjetividad. Vivir el mundo desde la conciencia es comprender que lo cotidiano no es algo mecánico, sino que es un campo de sentido en el que cada experiencia, en el que cada sentido nos revela algo como original. De esta manera el mundo deja de ser tipo lo que está ahí y se convierte en lo que se da, en el encuentro, en el espacio abierto de significado, donde se entrelaza tanto mi subjetividad como la intersubjetividad de los y como ambas modifican la realidad. Por último, demos respuesta a la pregunta: ¿de qué manera la fenomenología contribuye en la educación de los sentidos, teniendo en cuenta la apreciación sobre el arte? Esta pregunta va con base en la conferencia Vista sobre los sentidos. Ahora, respondiendo a la pregunta, la fenomenología contribuye en la educación de los sentidos porque nos enseña que estos no son meros receptores pasivos de estímulos, sino que son modos intencionales de apertura al mundo. En palabras de Husserl, toda conciencia es conciencia de algo. Por ende, el arte en este sentido no solo se contempla, sino que nos muestra la intencionalidad circular entre el objeto y el ser. La obra de arte reconoce al espectador en su perspectiva y el espectador a su vez reconoce el sentido de la obra. De este modo, la fenomenología nos permite comprender que el arte no es solamente la imagen, sino la experiencia vivida y la experiencia compartida. En el ámbito de la educación estética implica superar la antigua dicotomía entre el intelecto y los sentidos. Aquí se habla de Kant. ¿Por qué? Porque Kant reconocía que el entendimiento es el que da las reglas, pero también la sensibilidad es el terreno donde se dan los fenómenos. Ninguno por sí mismo produce conocimiento. Así, la fenomenología nos recuerda que ambos participan en la percepción del mundo. Un ejemplo de esto: ¿cómo le explicaría usted el color a una persona ciega? O sea, ahí nosotros descubrimos que el conocimiento no se agota en la abstracción intelectual, sino que se fundamenta en la evidencia sensorial, en aquello que la filosofía muchas veces ha despreciado. Por eso en la conferencia hablaban del sentido del olfato. Por otro lado, en la modernidad y particularmente en el siglo XXI, corremos el riesgo de reducir la experiencia al imperio de la imagen visual, reforzada hoy por la inteligencia artificial y la cultura digital. Heidegger, que es un discípulo de Husserl, advertía que en la modernidad el mundo se ha convertido en imagen y que ese dominio nos somete a formas de representación que pueden empobrecer la experiencia. Sin embargo, la fenomenología rescata sentidos como el olfato, como les había comentado, que aunque inacibles e efímeros, tienen un poder único. ¿Cuál es? En la conferencia nos comentaban: evocan memorias y afectos que ninguna imagen podría reproducir. En este sentido, la educación de los sentidos, que el ser humano no vive solamente de representaciones visuales, sino de un entramado de experiencias sensibles y afectivas que conforman nuestra apertura al mundo. Así, la fenomenología nos enseña que el arte educa la percepción, no solo porque nos muestra objetos bellos, sino porque nos entrena en la capacidad de entender, describir, valorar las múltiples maneras en que el mundo se da a través de los sentidos. En esa medida, la fenomenología rompe con el prejuicio cultural que ha despreciado algunos sentidos, como el olfato, y nos orienta hacia una experiencia estética más completa y humana. Dejando esto como el final de mi presentación, espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda, pueden dejarla en los comentarios o en el foro del aula virtual, pues para avivar un poquito la discusión y todo eso. Aquí les dejo también las bibliografías utilizadas para el desarrollo de esta actividad número 1. Espero haber abarcado, así sea someramente, todos los puntos claves de la fenomenología. Muchas gracias.